Te damos la bienvenida a una nueva lección de este curso introductorio de Yo Quiero Programar. Hasta el momento hemos conocido la historia de Internet y la historia de la web. Y de hecho, lo que también hicimos fue conceptualizar qué es la web y qué es Internet. Llegó la hora de comenzar a comprender cómo funciona la web, cómo es esto de la magia de la web. Lo primero que vamos a hacer es recordar qué es la World Wide Web. Y podemos decir que la web es un espacio de información donde documentos HTML y otros recursos, como por ejemplo imágenes, son identificados mediante URLs. URL significa Uniform Resource Locators. Estos documentos son enlazados mediante enlaces de hipertexto o hypertext links, que pueden ser accedidos a través de Internet utilizando el protocolo de transferencia de hipertexto o HTTP. Hasta acá tenemos lo esencial, tenemos un protocolo que nos permite acceder mediante un cliente, mediante un navegador web, a documentos HTML, pero no solamente documentos, también a otros recursos como pueden ser imágenes, videos. Ya vamos a estar viendo qué otros recursos existen. Pero cada uno de estos recursos tiene una URL única. Es importante identificar que en esta definición que estamos dando, nosotros estamos destacando, primero, que la web es un espacio de información. Por otro lado, que es un sistema que se accede a través de Internet mediante un protocolo. Y este protocolo ordena y dirige su acceso. Se conoce como HTTP o Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferencia de hipertexto. Las URLs o Uniform Resource Locators proveen una dirección única a estos recursos. Cada uno de los recursos tiene una dirección URL única y que no es igual a otra. Por ejemplo, en la página web que estás viendo en este momento, en el sistema de aprendizaje de Yo Quiero Programar, el logo que ves arriba a la izquierda tiene una URL única. En el caso de que estés por YouTube, que no estés a través del sistema de aprendizaje todavía de conosur.tech, vas a notar que existe el logo de YouTube. Ese logo de YouTube también tiene un identificador único, una URL única. Lo interesante de todo esto es que sencillamente así funciona la web hoy en día. Y justamente esto es lo que vamos a aprender a hacer en el diplomado número 1. Vamos a aprender a hacer documentos HTML, vamos a aprender cómo podemos hacer para enlazar documentos con hipertexto, agregar estilos, agregar imágenes, videos, darle forma, y vas a contar con la posibilidad de tener un espacio de hosting, es decir, un espacio de cómputo y almacenamiento en un servidor real, que va a ser un servidor web, que te va a brindar una URL única para cada uno de tus recursos. Así no solamente lo haces en forma local, sino que experimentás lo que sucede en el mundo real con las URLs. Vamos a destacar 3 elementos fundamentales entonces que hacen o que permiten que la web funcione. Por un lado, los recursos. Estos recursos pueden ser documentos HTML, imágenes y otros archivos que ya vamos a ver más adelante. Básicamente es todo lo que se quiere compartir a través de la web. Por otro lado, el otro componente importante que permite que la web funcione son las direcciones únicas o URLs. Esto permite que cada recurso antes mencionado pueda ser accedido mediante un navegador web para poder mostrarlo o descargarlo en tu computadora. Cada recurso en la web, recordá esto, tiene una URL. Y por último, HTTP. Este elemento es el protocolo que permite que podamos acceder a los recursos y que estos recursos sean devueltos a nuestro navegador. HTTP significa Hypertext Transfer Protocol o protocolo de transferencia de hipertexto. Este protocolo es muy importante para que la web funcione y si bien no vamos a entrar en detalles del mismo en este programa, es importante que al menos conozcas su nombre y lo conozcas superficialmente.
Vamos a comenzar a analizar con un poquito más de profundidad cómo funciona la web. Acá vamos a hacer una separación entre la parte cliente, lo que sucede en nuestras computadoras o en nuestros dispositivos móviles, por ejemplo, y la parte de servidor, lo que sucede en el lugar donde se alojan nuestros documentos HTML, imágenes y otros recursos. Por lo cual, en el lado cliente tenemos navegadores web, o al menos un navegador web. Y desde el lado del servidor tenemos lo que se conoce como un servidor web. Estas dos cosas son las que había creado, recuerden, en diciembre de 1990, Tim Berners-Lee creó un navegador web que llamó World Wide Web y creó un servidor web que se conoció como HTTPD de la CERN. En el servidor web nosotros vamos a alojar todos los recursos, los documentos HTML, las imágenes y otro tipo de archivos que nos van a permitir que sean accedidos por un navegador web. Es importante mencionar que un servidor web o un web server finalmente es una computadora que puede ser física o que puede ser virtual, puede ser una máquina virtual que ejecuta un tipo de software especial que permite servir, dar acceso a documentos HTML, dar acceso a imágenes y dar acceso a otro tipo de archivos. Por supuesto, esto con una configuración especial para que otras computadoras, por ejemplo la tuya, pueda acceder a ellos. Esto fue muy novedoso a partir de la década del 90, porque fue la primera vez que una computadora podía acceder a contenido de la otra viéndola en el mismo momento que se estaba accediendo. Antes, lo que sucedía era que se podían transferir archivos a través de, no sé si recordás, el intercambio de paquetes, esta técnica que nos permite que desde un punto A a un punto B nosotros podamos partir un mensaje en pedacitos que pueden ir por diferentes tipos de caminos. Esto ya lo hemos visto en lecciones anteriores, pero con la web se podía acceder en vivo y en directo, utilizando un navegador web y utilizando un servidor web. En este servidor web nosotros tenemos que alojar los recursos que van a poder ser servidos a otras computadoras. Los servidores web van a ser ubicables a través de Internet, a través de esta gran red de redes, a través de un sistema de nombres de dominio y de direcciones IP. Este sistema de nombres de dominio se conoce como DNS, Domain Name System, y es probable que en algún momento hayas escuchado sobre este término. Y también es probable que hayas escuchado sobre direcciones IP, esto que muchas veces en las series de hackers o series donde tenemos algún tipo de trama informática se utiliza para ubicar dónde está la computadora cliente. Algo de todo eso es cierto. Nosotros no vamos a entrar en detalles para explicar cómo funciona el DNS y cómo funcionan las direcciones IP. Lo único que vamos a decir es que cuando ingresamos la URL de un recurso en la web, por ejemplo, mipagina.com/documento.html, eso es una URL, lo que sucede es que esa dirección que está escrita en un lenguaje que entendemos se convierte en una dirección IP, se ubica el servidor donde está ese recurso a través de una dirección IP y por otro lado, gracias a la dupla de los protocolos TCP/IP, nosotros podemos transferir y enrutar esa petición hacia una computadora presente en Internet, que es un servidor web, y ese servidor web nos puede responder. Entonces, del lado del cliente tenemos al menos un navegador web. Del lado del servidor tenemos al menos un servidor web con recursos que están alojados. Tipeamos una URL en el navegador web y gracias al protocolo HTTP nosotros llegamos al servidor web. Ese servidor web va a buscar los recursos que son solicitados a través de las URLs. Y ustedes me dirán, pero pará, yo tipeé una URL, ¿cómo puede ser que me estás hablando de muchas URLs? Bueno, esto es muy sencillo. Cuando nosotros ingresamos, por ejemplo, a conosur.tech, ingresamos una dirección. Esta dirección en sí mismo es una URL. Ahora bien, el documento que se dibuja en la pantalla del navegador, ese documento HTML, puede incluir otros elementos que tienen sus URLs, como por ejemplo imágenes, hojas de estilos en cascada, videos, por lo cual el servidor web a cada recurso solicitado lo devuelve.
De esta manera tenemos, también utilizando el protocolo de transferencia de hipertexto, el camino contrario. El servidor web va a buscar los recursos y se los devuelve al navegador web. El navegador web, para que pueda dibujar una página web y esto lo puedas ver, utiliza en forma básica HTML, CSS y JavaScript. O lenguaje de marcado de hipertexto, que eso es lo que significa HTML, CSS, lenguaje de hojas de estilo en cascada, y JavaScript, que es un lenguaje de programación. De esta manera se puede dar forma, estilo y funcionalidad a nuestras páginas web. Te hemos dicho antes que existe WebAssembly. WebAssembly nos permite que no solamente JavaScript como lenguaje de programación pueda ser utilizado en un navegador web. No obstante, por el momento lo que nos vamos a quedar es que HTML, CSS y JavaScript son los lenguajes de la web. Más allá de que hoy en día también se pueden utilizar otros y no solamente JavaScript. Pero en forma histórica los navegadores siempre utilizaron HTML, CSS y JavaScript y es lo primero que vas a aprender a utilizar durante la fase 1 de Yo Quiero Programar. Es importante que sepas que no siempre el navegador obtiene a través de un verbo HTTP que se conoce como GET documentos o recursos de un servidor. A veces es necesario enviar información hacia el servidor. Por ejemplo, cuando ingresamos información a través de un formulario para suscribirnos a algún lugar o para sacar un turno. Nosotros completamos nombre, apellido y todos los datos que nos solicite la página web, es decir, ingresamos información que es enviada a través de nuestro navegador web utilizando otro verbo llamado POST hacia el servidor web. Esta información que enviamos, por ejemplo, puede ser alojada en bases de datos que tenga el servicio que estamos consumiendo. Esto que estamos nombrando como GET y como POST son operaciones que puede manejar el protocolo HTTP. Estas operaciones las vamos a ver más adelante en la fase 2 de Yo Quiero Programar. Y gracias a este tipo de verbos vamos a poder hacer junto con lenguajes de programación cosas increíbles. Lo que vemos en pantalla es una representación pero muy simple de cómo funciona la web, utilizando Internet, por supuesto, como red de redes. No hemos entrado en detalles de cómo funciona el sistema de nombres de dominio que permiten que una dirección escrita en un lenguaje entendible como, por ejemplo, conosur.tech, sea convertida en direcciones IP. Tampoco hemos entrado en detalles de cómo funciona la suite de protocolos, la dupla TCP/IP. No obstante, es importante que veas la película completa, que empieces a comprender cómo funciona la web, cómo es posible que a través de un navegador podamos acceder a contenido que ya sabemos que está alojado en un servidor web y que utilizamos el protocolo HTTP y fundamentalmente los verbos GET y POST para poder obtener y enviar información desde nuestro navegador web. Vamos a repasar algunas conclusiones que hemos visto en esta lección, siempre recordándote que en el sistema de aprendizaje de conosur.tech vas a poder acceder a más información en forma teórica, algunos links con información ampliada para que puedas investigar un poquito más sobre los temas que estamos viendo en este video y por supuesto vas a poder acceder a todo el material en pantalla completa para que puedas ver los gráficos en detalle. Pero, ¿qué nos llevamos de esta lección? Bueno, lo primero que nos llevamos es el concepto de la web. La web es un espacio de información donde documentos y otros recursos web son identificados mediante URLs. URL significa Uniform Resource Locators. Y las páginas web que forman parte de la web son enlazadas mediante enlaces de hipertexto o hypertext links. Estos enlaces de hipertexto, estas páginas web pueden ser accedidas mediante Internet utilizando el protocolo de transferencia de hipertexto o HTTP. También nos llevamos y reforzamos que la web funciona a través de Internet y que Internet no es lo mismo que la web. Son dos cosas distintas, si bien a veces se pueden llegar a confundir. Los navegadores web permiten solicitar recursos a través de una URL y los servidores web
brindan la información solicitada utilizando el protocolo HTTP. Es decir, el navegador la solicita utilizando HTTP y el servidor web brinda esa información a través también del protocolo HTTP. Ahora bien, existen varias operaciones del protocolo, entre las cuales en este módulo destacamos los verbos get y post. Get es cuando solicitamos información y el servidor web nos brinda esa info. Y post es cuando desde el navegador web enviamos información para que sea procesada por algún servidor web. Por ejemplo, un formulario web que nosotros llenamos y estamos enviando información. Pero algo similar sucede cuando, por ejemplo, subimos una foto en alguna página web. Nosotros estamos utilizando el verbo, la operación post de HTTP. El guardado de los datos de un sitio web o de una aplicación web se suele realizar en base de datos. Si nosotros procesamos la información que nos envían los usuarios finales y las guardamos en base de datos, nos permite que después podamos recuperar esa información para volver a mostrársela al usuario final o para que hagamos alguna otra cosa. Por ejemplo, si tenemos un sitio web de comidas, de pedidos de comidas, nosotros tenemos que guardar los pedidos que vienen de los usuarios. ¿Para qué? Bueno, por un lado, para mostrarle a los usuarios qué fue lo que pidió. Y por otro lado, también para enviar, por ejemplo, a la casa de comidas la información que el usuario solicitó. Eso lo tenemos que consistir en algún lugar. Lo tenemos que guardar en algún lugar. La forma más eficiente de hacerlo es a través de bases de datos. Si no utilizamos bases de datos, la construcción de los sitios web se vuelve bastante estática. De hecho, va a coincidir con una de las etapas de la web, que fue una de las primeras etapas de la web, donde la información se guardaba en archivos de texto. Eso hacía que la web no se actualice tan seguido. Pero imagínense hoy, en el año 2021, pensar en no actualizar un sitio web de manera periódica. Sería una locura. Hoy en día los sitios web que no se actualizan quedan en el olvido, por así decirlo. Bases de datos vamos a ver durante la fase 2 de Yo Quiero Programar. Y es importante que vos, que estás del otro lado, proceses toda esta info, revises la info adicional que hay en el sistema de aprendizaje, porque cuanto mejor tengas incorporados estos conocimientos, más fácil te va a resultar comenzar con la fase 1 y continuar con la fase 2 de Yo Quiero Programar. Te recordamos que en la fase 1 vamos a ver los temas de HTML, CSS y JavaScript junto con los fundamentos de programación. Y en la fase 2 vamos a estar viendo un lenguaje alternativo de programación a JavaScript, vamos a estar viendo algo de base de datos y vamos a estar viendo algo de DevOps y marcos de trabajo ágiles. Te invitamos a continuar este camino de aprendizaje hacia la próxima lección. Si todavía no te inscribiste en Yo Quiero Programar y estás viendo este video a través de YouTube, en la descripción de este video te vas a encontrar con todas las indicaciones para que puedas sumarte en forma completamente gratuita.